Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos da muchísimo gusto encontrarnos aquí en este espacio el día de hoy. Mi nombre es Lizeth Escobar, formo parte del equipo del Departamento de Orientación Juvenil de la Dirección de Apoyos a Estudiantes aquí en el IPN. Bueno, pues el día de hoy les traemos aquí un tema muy interesante, muy importante también, que contribuye, por supuesto, en, en sensibilizarles acerca de la diversidad sexual, en también erradicar prácticas de discriminación a partir del tema de las personas disidentes, ¿no? En el tema de la identidad sexogenérica. Entonces, pues para ello, el día de hoy invitamos a la Asociación Civil Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual Incluyente. El tema de hoy es reconocimiento de la diversidad sexual y de género en escenarios escolares. ¿Y cuál es nuestro objetivo con esta actividad? Pues que podamos reconocer precisamente esas acciones de discriminación dirigidas a personas con identidades sexogenéricas disidentes y sus consecuencias en escenarios escolares. Es una problemática también que se vive a nivel nacional y a nivel mundial. Y bueno, pues la intención es que conozcamos de qué se trata y también cómo podemos prevenirla y en su caso erradicarla, ¿no? Para ello, como parte de esta asociación, pues tenemos aquí a dos personas que pues nos acompañan, es Ramón Chagoya y Sandra Rico. Ramón es psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM y cuenta con amplia experiencia en temas de sexualidad, diversidad sexual. Actualmente brinda acompañamiento especializado a personas LGBTIQ+, y familiares de personas de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Y esto a través de diferentes estrategias, tanto individuales como grupales, como parte de esta asociación civil, ¿no? Y por otro lado, pues Sandra también es psicóloga, es egresada de la UNAM y cuenta con enfoque humanista, con formación en enfoque humanista. Se ha especializado en temas de diversidad sexual y de género, y bueno, ya tiene 10 años trabajando en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ha desarrollado proyectos psicoeducativos, procesos de capacitación y estrategias de acompañamiento para personas LGBTIQ+, y sus familiares, ¿no? Actualmente brinda acompañamiento terapéutico individual y grupal. Y bueno, pues les dejamos con estas dos personas que nos vienen a compartir sus conocimientos y su amplia experiencia en el tema. Bienvenido Ramón, bienvenida Sandra, y pues este es un espacio que nos complace mucho compartirlo con ustedes, ¿no? Porque este tema pues no todo mundo lo entiende, ¿no? Pues lo tiene tan cercano, ¿no? Aunque lo vemos y lo leemos en muchos espacios, a veces no es tan fácil entenderlo, ¿no? Y no es porque no querramos, sino porque también hay hay un estigma acerca de este tema, ¿no? Entonces, pues nos da muchísimo gusto que hoy estén aquí y que queremos que nos platiquen de qué se trata, pues el tema que hoy nos traen. Pues muchas gracias, Liz. La verdad es que estamos muy contentos de poder estar por acá y que justo el poder compartir este reconocimiento a la diversidad sexual y de género, pues en estos espacios escolares es, como bien dices, súper importante, ¿no? Que a veces convivimos con la diversidad y quizá no lo tenemos tan presente. Entonces, que quisiéramos comenzar, pues, primero presentando un poquito también de quiénes cuentan conmigo, ¿no? De poder contarles, comentarles que justo a raíz de toda la discriminación, de toda la cuestión que se vive todavía actualmente, pues hemos encontrado que se va obstaculizando, pues sí, un desarrollo de la personalidad, un desarrollo psicosocial, y que pues esto permea mucho pues en el bienestar de las personas LGBT. Y sabemos que hay espacios como la familia, los espacios escolares y laborales, que son entornos donde todavía se invisibiliza a las personas LGBT, se les excluye, se les vulnera. Y a partir de esto es que hace 20 años, bueno, comenzamos nuestras labores en Cuenta Conmigo, donde pues nuestra misión es justo contribuir a una transformación de la cultura en una de respeto y de inclusión
que esté pues libre de estigma, ¿no? Y para nosotros es bien importante esto porque intervenimos no solamente con la persona LGBT, sino también con su contexto familiar y con su contexto social. Y en esta parte social, pues entra justo los espacios escolares. Tenemos diferentes enfoques, ejes que nos permiten guiar nuestra intervención como perspectiva de género, derechos humanos, la interseccionalidad, diversidad sexual, salud y sexualidad humanista y educación integral de la sexualidad, que esto pues también nos permite tener un enfoque integral de la persona, ¿no? Y que con ello podemos intervenir. Tenemos en este sentido, a partir de esto que hacemos acá en Cuenta Conmigo, pues tenemos diferentes experiencias, ¿no? Experiencias que nos van llevando a conocer qué pasa en las aulas. Y algo de lo que encontramos en las escuelas y que así llegan en Cuenta Conmigo, porque tenemos un seminario para docentes, son este tipo de testimonios que nos dan los propios docentes, ¿no? Como por acá uno que dice, hemos visto que varios de nuestros chicos se están identificando como parte de la comunidad LGBT, pero tanto maestros como alumnos ha demostrado falta de respeto y desconocimiento ante esto. Y creemos que tal vez algunos de ellos también están confundidos acerca de su identidad y nos preocupa que empiecen a etiquetarse desde temprano, ¿no? Por ahí nos están hablando ya de etiquetas. Otros nos dicen, como docente dentro del plantel, he identificado que existe un desconocimiento o mala información por parte de los alumnos sobre temas de sexualidad. Considero que es un riesgo que se relacionen desde el tabú o que repliquen la violencia que en algún momento ellos también han sufrido. Esto que nos decías justamente, Liz, de poder hablarlo no desde el tabú, no desde el prejuicio, sino desde la información. Y también hay algunos otros que nos dicen, tenemos alumnos que no saben cómo expresar su preferencia sexual y nos piden que les apoyemos. Entonces, el papel del docente, súper importante en este tipo de acompañamientos también. Y por último, en el lugar donde trabajo, hay situaciones en donde los padres no aceptan las elecciones de sus hijos y lo ocasiona diversas cosas e incluso intento de suicidio. Entonces, estos testimonios justo nos hablan de cómo vemos la sexualidad y la diversidad sexual en diferentes espacios, pero en específico en el espacio escolar, y vemos todavía palabras como etiquetar, como elección, como preferencia, y que algo que es importante reconocer es que la orientación sexual y la identidad de género no se elige, ¿no? Se instaura en la persona desde muy temprana edad, hasta donde llegan las investigaciones es entre los primeros 24 y 36 meses de edad, o sea, cuando estamos bien pequeños, bien pequeñas, y entonces es algo importante reconocer que no es una elección, no es una preferencia, y por ello es importante saber qué es lo que pasa entonces en las escuelas con el acoso escolar, ¿no? Que es uno de los principales retos que nos enfrentamos. Entonces, por ahí buscando un poco de estadísticas, nos encontramos algunas cuestiones como bien importantes que nos refiere la Organización Internacional Bullying Sin Frontera en 2024 y que nos coloca a México como el segundo lugar en casos graves de bullying o de acoso escolar. Y las estadísticas van variando porque en 2021, en 2022 incluso, estos tres países nos hemos disputado ahí entre el primero, segundo, tercer lugar, vamos subiendo y bajando, pero lejos de ver si estamos en primero o segundo, estamos entre los primeros tres. Y eso me parece bien importante porque entonces, en un estimado, alrededor de 10 estudiantes, 7 por lo menos han sido víctimas de bullying en algún momento de su vida. Y eso es una cifra alarmante, ¿no? Porque entonces no solamente el bullying se queda en las aulas, también ya tenemos esta parte del ciberacoso, ¿no? Y que por ahí veía justamente en algunos de los videos de este foro que hablaban también del ciberacoso, ¿no?
Y entonces encontramos que mundialmente pues hay entre 9.5 millones de casos anuales detectados entre 2023 y 2024. Entonces, eso ya nos está dando una importancia también de no solamente se queda en las aulas, se lleva incluso a lo digital. Y en cuanto a las poblaciones LGBT, ¿qué es lo que vemos? Que más de la mitad de las juventudes identificaron que la escuela como uno de los principales espacios donde experimentan discriminación. Junto con estos espacios está la familia, la escuela y el campo laboral. Entonces, justo por eso Cuenta Conmigo se dedica a intervenir en estos espacios, ¿no? En las escuelas, en las empresas y en la familia. Y que muchas veces se ve disfrazado, se ve normalizado esta cuestión de la homo, lesbi, transfobia, ¿no? Y que muchas veces es una opinión, ¿no? Pero se va normalizando y lo vamos normalizando entre chistes, entre bromas incluso. Pero un dato que realmente nos preocupa es que por lo menos 12% de las juventudes reportaron que han sido amenazadas o agredidas físicamente por su orientación sexual. Y que aunque es un 12%, es importante reconocer que ese porcentaje está así porque no siempre hay una denuncia, porque no hay protocolos tan claros o no los conocemos para poder levantar alguna denuncia, alguna queja, y que por eso es bien importante hacer de conocimiento de la comunidad, pues precisamente estos protocolos, a dónde pueden acercarse, con quién pueden ir, ¿no? Y también otra cifra es el 18% de personas trans y no binarias, que ahí aumenta en el caso de orientación sexual a identidad de género, sí hay un aumento. Y que cada vez personas a más temprana edad se están nombrando como personas trans y no binarias. Entonces, Yo por ahí. quisiera preguntar, Sandra y Ramón, estas cifras desde luego que nos dan un contexto muy específico, ¿no? Y también alarmante, porque pues quienes estamos metidas en los temas acerca de la violencia y sus manifestaciones como el acoso y el hostigamiento, pues sabemos cuáles son las implicaciones, ¿no? Y todas las consecuencias que se generan a partir de vivir estas prácticas. Y ustedes ya mencionaron una como es el suicidio, ¿no? Y antes de llegar a todo esto, pues me gustaría también preguntarles cómo podemos, de entrada, pues es importante, creo que el primer paso sería conocer qué es la diversidad sexual también, ¿no? Que muchas personas desconocemos cuál es su definición o de qué se trata, ¿no? Y también saben, otra cosa que me parecía importante es entender o conocer de qué se tratan estas siglas, ¿no? De estas poblaciones, porque muchas personas, pues, lo único que nos han enseñado culturalmente, pues, son identidades binarias, ¿no? Hombre-mujer, femenino-masculino, ¿no? Orientación heterosexual. Pero mucha gente, pues, aún no tiene todo este acercamiento con estas identidades, estas poblaciones. Y yo les escucho que incluso, pues, estas cifras ya manifiestan pues, esas prácticas en estas poblaciones, ¿no? Que son disidentes en estas identidades. ¿Nos podrían platicar un poquito de entrada estas cifras, qué significan, cómo es que surgen, si es que lo tienen en el radar o conocer un poquito más acerca de qué significa, por ejemplo, LGBTIQ+, ¿no? Porque es un tema que la organización pues está defendiendo y que trabaja muchísimo en este tema, pero nos gustaría también si nos podrían platicar un poquito acerca de estas siglas. Claro, todas las personas, desde que nacemos hasta que morimos, ejercemos nuestra sexualidad. Nuestra sexualidad, a diferencia de lo que nos han enseñado, que generalmente nos enseñan es la parte reproductiva y hasta ahí se acabó, somos más que reproducción. Somos
una serie de componentes, ¿no? Que nos van formando y van generando pues nuestra persona. Estos componentes son nuestro sexo, que es toda la parte biológica, ¿no? Nuestra identidad, que es cómo nos percibimos, cómo nos reconocemos, es una vivencia interna respecto al género, ¿no? Y que el género está dado o está construido a nivel social, ¿no? Estos roles, estos mandatos que hay del ser hombre y ser mujer, pero nosotros desde muy temprana edad hacemos un proceso que se llama identificación, en el cual vamos apropiándonos de aspectos que vamos observando en el contexto, con el cual nos vamos identificando y los vamos llevando hacia nuestra persona, los vamos adaptando a nuestra vivencia. Esa es nuestra identidad de género. Y también está nuestra expresión de género, que nuestra expresión es todo lo externo, nuestro arreglo físico, nuestra vestimenta, la forma en cómo traemos el cabello, incluso la forma en que nos expresamos, nuestra forma de caminar incluso, y que todo esto va también relacionado con el género, con aquello que me identifico. Y la orientación sexual, esa tiene que ver más bien con la atracción que siente una persona, ya sea por una persona de su género, de otro género o del mismo género o de ambos géneros, ¿no? Entonces encontramos personas homosexuales, bisexuales, y heterosexuales. La diversidad sexual realmente entramos todas las personas que tenemos sexo, identidad, expresión y orientación sexual. Es decir, entramos todas las personas. Sin embargo, históricamente sí se ha tenido un rechazo hacia estas identidades u orientaciones que no son binarias, que no entran dentro de esta norma. Y es por ello que se genera la lucha, el movimiento de la comunidad LGBT, que estas siglas son justamente el poder visibilizar a la población que ha sido invisibilizada y que incluso se ha sido discriminada. Entonces, dentro de este acrónimo encontramos a la L, que son personas lesbianas, ¿no? Son mujeres lesbianas, gay, bisexual, trans, ¿no? Que en trans, antes decíamos transexual, transgénero, travesti, pero que desde hace un tiempo ya se engloba en un paraguas, le decimos un paraguas trans, en donde entran estas identidades, donde la persona, su identidad de género no coincide con su sexo biológico ni con la identidad de género que le impusieron al nacer. Porque cuando nacemos los médicos nos dicen es niño, es niña a partir de los genitales. Sin embargo, la identidad, decíamos, es un proceso que todavía hasta los 36 meses de edad es cuando ya termina de instaurarse la persona, y esto porque empieza a comunicarlo a través del lenguaje. Entonces, estas siglas significan esto. La Q es de queer, ¿no? Que ahí entran todas las identidades que salen de esta norma, de esta parte heterosexual y de esta parte cisgénero, que las personas cisgénero son aquellas que sí su identidad coincide con su sexo biológico. Por ejemplo, yo soy una mujer cisgénero porque nací con genitales de hembra y me reconozco como mujer, ¿no? Entonces, esto es lo que significa el LGBT y la orientación sexual y la identidad de género. Y que por Fíjate, ello Sandra, que es bien interesante conocer esto, ¿no? Porque creemos que poblaciones LGBTQ+ son otras, ¿no? Que no nos incluyen, ¿no? O no incluyen a las personas que se asumen con todo esta expresión de lo femenino masculino a partir de su cuerpo, o que su orientación sexual es heterosexual, ¿no? Que le atrae una persona del género contrario, ¿no? Y entonces creemos que pues todo lo que es diversidad no somos nosotros, ¿no? No son las personas que tenemos esta identidad asumida, ¿no? Pero es muy importante saber que pues la diversidad, en esa diversidad estamos todas las personas, ¿no? Sin importar hacia dónde o cómo se construye o cómo se asume su identidad sexogenérica, ¿no? sí, totalmente. Muchas veces se ve desde afuera o como si lo viéramos desde afuera, pero también al reconocer que yo también tengo
aunque mi orientación sea heterosexual, yo también formo parte de esta diversidad porque la diversidad abarca todas las formas de expresión en las cuales nos vivimos, ¿no? Y nos compartimos también con nuestro entorno. Y que justo ahí es donde entra en esta concepción de la diversidad está allá afuera, ¿no? No me corresponde a mí, donde también entra la parte de la discriminación y el acoso escolar. Porque dentro de estos entornos escolares muchas veces se va generando pues el reforzar estos roles o estos mandatos de género. Fila de niños, fila de niñas, baño de niños, baño de niñas, y entonces esto va teniendo un efecto en las personas que no se reconocen, ¿no? Quizá dentro de esta norma, porque entonces si yo soy una mujer trans, pero como nací macho, me dicen que tengo que entrar al baño de hombres, ¿no? Pero yo me identifico como una mujer, híjole, ¿a qué baño entra? ¿No? Y cómo entra. Entonces, por ahí también se van teniendo efectos en la salud mental, que estos efectos, pues definitivamente el acoso escolar, pues va teniendo incluso llegar a la deserción, a suicidios, ¿no? Y que esta parte de suicidios es algo que sí es importante tomar en cuenta, porque en estas estadísticas de la INEGI, estas son del 2021, pero hemos visto que no ha cambiado mucho la cosa. Con estas gráficas lo que vemos es una comparativa de, acá abajo dice, con orientación sexual, es lo que significa OSIG, orientación sexual e identidad de género normativa, es decir, heterosexual y cisgénero. Uh-huh. Y arriba dice con orientación sexual o identidad de género LGBT, que es la comunidad LGBT. Vemos que sí, dentro de las personas que alguna vez han pensado en suicidarse, casi se triplica el número, el porcentaje, y esto ya nos está hablando de que sí, si bien hay personas heterosexuales y cisgénero que están pensando, que alguna vez han pensado en suicidarse, definitivamente el ser LGBT, y no por serlo, sino por todo el contexto que hay de discriminación, se triplica. Y prácticamente lo mismo pasa en alguna vez intentó suicidarse, ¿no? También se triplica prácticamente esta cifra y entonces vemos que sí, sí hay una diferencia, sí hay algo que se llama estrés de minorías, que no necesariamente la orientación sexual o la identidad de género es la que hace que la persona quiera suicidarse, sino todo el contexto que hay alrededor de. Y que algo muy importante es que esto está presente en juventudes, en las juventudes, y que justo en el poli, el tener media superior y superior, más o menos son las edades, ¿no? Entonces, qué importante el poder estar en contacto con estas poblaciones, con nuestros estudiantes, porque entonces, como docentes también se puede hacer algo, ¿no? Se puede acompañar, nos podemos informar, porque estos son cifras del 2022 y estas juventudes se aumentan mucho quienes consideraron suicidarse, pero también 38 y 26% intentaron suicidarse. En Cuenta Conmigo nos llegaron el año pasado muchos casos de que ya habían intentado suicidarse, no consiguieron el objetivo, pero y entonces también, ¿qué pasa después de este intento, no? Y dentro de los factores que más responde la población que les llevaron a este intento de suicidio está la familia, dentro de la familia la pareja, y el 60% dijo la escuela, el bullying. Entonces, qué importante poder entrar a estos contextos, porque justo en los espacios escolares el cuerpo estudiantil, el cuerpo docente y la familia son tres pilares importantísimos. Y entonces, pues justo Ramón nos va a platicar un poquito más de qué pasa cuando estos intentos de suicidio y qué pasa con estos efectos a nivel de salud mental para poder traer estrategias también. Entonces, pues Claro. muchas gracias. Y antes de que Ramón nos contribuya también con sus conocimientos, pues hace ratito estaba
quería preguntarles, ¿no? ¿Por qué están abordando también el tema con las familias? Y ahorita ya lo expusiste muy claramente, Sandra, ¿no? O sea, la familia y el contexto también escolar son pues dos espacios donde se presentan estas situaciones, son factores que pueden desencadenar todas estas problemáticas en la salud mental y emocional, pero también los podemos ver como factores para proteger a estas poblaciones, ¿no? O sea, no solamente quedarnos con el estigma de que en estos espacios pues se suscitan estas circunstancias de discriminación o de no entendimiento o de no acompañamiento. O sea, también los podemos ver desde otra perspectiva de acompañamiento y como pues escenarios estratégicos también para poder contener las necesidades que se requieren en estas poblaciones, ¿no? Claro, y Sí, tocas un totalmente. punto Ay, muy... Sí, ¿quieres comentar? Sí. Tocas en un punto muy importante porque esto cuenta conmigo, tenemos experiencia acompañando a las familias, justamente. Y esto lo hacemos porque si bien reconocemos, y como mencionas, pues podemos verlo en estas cifras, reconocemos que la discriminación, el rechazo, todo esto de lo cual venimos hablando pega, ¿no? Y duele, como personas LGBT nos duele cuando viene de distintos espacios, pero cuando viene de la familia es algo que duele un poco más, ¿no? O duele de una forma muy particular, porque justo hablas de, no solo es, bueno, para empezar, es el espacio en el cual empieza nuestro desarrollo, en donde empezamos a convivir con otras personas, ¿no? Con personas de nuestra familia o a quienes consideramos como una familia. Y cuando entramos a otros espacios, de socialización, ¿no? Como es la escuela, como son entornos escolares, sea desde un nivel básico, sea desde un nivel medio superior o superior, pues empiezan a intervenir otros elementos, ¿no? Que ya entra como el convivir con algunas personas, el buscar vincularme con alguien con quien quiero hacerlo, ¿no? Alguien con quien siento comodidad. Y que entonces, al estar presente este rechazo, esta discriminación, en estos dos espacios principalmente, se vuelve a veces como en casa me rechazan, en casa me discriminan, me señalan. Voy a la escuela y pasa lo mismo. Entonces se convierte en un ¿para dónde me hago? ¿No? Y a veces ¿para dónde me hago? Llega a traducirse en esto que nos comentaba Sandy, en esta parte del suicidio. Y aquí algo que también buscamos reconocer es qué pasa después de eso, porque no se queda ahí. Em, Tenemos también aquí algunas cifras que justo son de la encuesta sobre salud mental en juventudes que The Trevor Project hizo en 2023, hace 2 años, y en lo que nos dice, después de un intento de suicidio, ¿qué es lo que pasó? Y fíjense algo, pues muy triste o que yo identifico como muy triste, el 58% de las personas que intentaron suicidarse, nadie se enteró, pasó por alto. Nadie supo que una persona LGBT intentó suicidarse, más de la mitad. El 16% tuvo acceso a terapia. En Cuenta Conmigo, brindamos también acompañamiento a personas LGBT y a familiares. Y como decía Sandy, el año pasado nos llegaron muchas personas con intentos de suicidio, con pensamientos en torno a ello, pero es solo el 16%. Y claro, se recibió también apoyo de personas cercanas. Y aquí quiero retomar algo que me parece muy importante lo que mencionaste hace un rato. La familia también juega un rol muy importante a nivel de red de apoyo. En Cuenta Conmigo, para Cuenta Conmigo es muy importante acompañar formando redes de apoyo. Actualmente, como comentábamos hace un rato, tanto Sandy como yo colaboramos en 3 espacios que son grupos de acompañamiento. Y estos grupos son para personas LGBT y para familiares. Esto con adolescentes y personas mayores de 18 años.
Las redes de apoyo juegan un rol fundamental en el acompañamiento a este rechazo, esta discriminación, este estrés de minorías que mencionaba Sandy, porque es saber que tal vez en la casa me rechazan, tal vez en la escuela me señalan. ¿Con quién cuento? El contar con una persona que si es de la familia, miren, perfecto, genial. Amistades también en la escuela. El contar con alguien. Hace poco, no lo pusimos aquí, pero hace poco estábamos leyendo el contar con redes de apoyo, sean familiares u otras redes de apoyo, disminuye hasta 8 veces el poder vivir con ansiedad, el vivir con depresión, estos intentos suicidas, entonces de suicidio. Entonces, aquí es donde decimos, a mí como espacio escolar, me toca el involucrarme, me compete, sí. Sí toca, sí compete, porque a veces son el espacio en el cual estamos gran parte del tiempo. Y finalmente también hablar en este sentido del qué sucedió después. Hay algunos casos en los que se supo, las personas supieron de este intento, de esta ideación, pero se ignoró. Fíjense cómo acá es nadie se enteró y acá es sí se enteró, pero se ignoró. Y de aquí viene entonces que estos índices de ansiedad y depresión en personas LGBT pues sean tan altos, 53% en ansiedad, 58% en depresión, y la mitad de las personas de esta encuesta dijeron sentirse solas. Retomamos de nuevo estas redes de apoyo, escolares, familiares o de amistades. Y es que justo bueno, aquí pues hablamos también de otras cifras, ¿no? Con intentos de suicidio desde el 28%, ansiedad en un 47%, depresión en un 51%, que si vemos, lamentablemente no distan mucho de estas otras. Y justo mencionaba Sandy a ver si ya vimos la problemática, ya reconocimos que nos toca poder entrarle a esto, pero ¿cómo? Porque a veces, y es una pregunta que me parece muy válida y muy real, ¿no? Porque a lo mejor sí, ya tengo el contexto de todo lo de acá, ya lo entendí, y ahora ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para algo que a veces parece tan lejano? Porque así se percibe y así nos lo enseñan. ¿Cómo paso de esto que ya identifiqué a acciones concretas que me permitan acompañar, ser acompañada, acompañado o acompañade en cualquier espacio? Y aquí es en donde entran, como pudieron ver hace un rato, uno de nuestros ejes es la educación integral de la sexualidad. Pero otro también nos habla acerca de una perspectiva de género, nos habla de una perspectiva humanista, y aquí es en donde trae esta parte del buen trato. Y para ello retomamos una frase de Fina Sanz, que si no la conocen, pues les invito a que puedan buscar sobre ella. Se van a llevar una gran información que también van a poder reconocer sobre este tema. Y ella lo que menciona es una forma de expresión del respeto, que ahorita hablamos de ello, y amor que merecemos y que podemos manifestar en nuestro entorno, como deseo de vivir en paz, armonía, equilibrio, de desarrollarnos con salud, bienestar y goce. Ella dice esto sobre el buen trato, reconoce esta estrategia como una forma de encontrar esto. Por ello, procurar nuestro bienestar emocional, social, psicológico y afectivo cobra gran importancia. Y trasladando esto a un espacio que puede sonarnos un poco más desde lo educativo, desde espacios escolares, desde lo que me toca como persona que estoy en una posición de liderazgo en una escuela, eh, soy docente, soy administrativa, soy del área de administración, acompaño personas. Viene esta parte de educación integral de la sexualidad que no solo se resume o no solo se limita a este entorno de educación escolar, pero ahorita por fines del por qué estamos por acá, pues sí lo tomamos así. Y es en donde hablamos de una integralidad, de ver a la persona más allá de solo eres un género, solo eres una orientación sexual, solo te vinculas de una forma, es ver a la persona completa, en su sexualidad completa.
Qué bueno que nos preguntabas esto hace un rato sobre qué es diversidad sexual, porque permitió que habláramos de qué es sexualidad. Estos cuatro elementos que habló Sandy, sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, son elementos de nuestra sexualidad, que a veces los vemos de forma aislada o vemos como si solo uno de ellos integrara a la persona, pero no. Como personas nos integran todos y además lo que ocurre en el exterior, con quién nos vinculamos, qué hacemos con quienes nos vinculamos y de aquí vienen conocimientos, actitudes, habilidades, valores, que son aprendizajes, cosas que aprendimos en torno a lo que en la vida cotidiana hay que hacer, decir, pensar y sentir con respecto a personas LGBT, lo diverso, lo que sale de la norma, lo que sale de esto que me hablaron. Y les traemos un tip que en Cuenta Conmigo nos ha funcionado mucho y que queremos compartírselos también. Queremos compartírtelo a ti que nos estás viendo, que seguro te va a funcionar muchísimo. Y es sobre el respeto. El respeto, podemos tener distintas concepciones de podemos tener muchos conceptos, podemos llevarlo a la práctica o no. Pero esta manera de ver el respeto es súper interesante porque lo vemos desde la etimología. Si dividimos la palabra respeto en dos, por un lado vemos re y por otro espeto, que implica el dos u otra vez. Y espeto, espejo, mirar. Es decir, esta palabra al dividirla en dos nos habla de dos cosas. Primero, te veo. Cuando estamos ante un espejo, pongámoslo como un espejo partiendo de esta etimología, ¿qué hacemos? Me veo en el espejo. Entonces tengo posibilidades de saber lo que siento, lo que pienso, lo que quiero, qué necesito, lo que digo y qué hago. Desde este me veo. Y viene la otra parte de me veo, te veo. No, no solo me veo a mí, sino que también te veo a ti. Y a medida que tengo esto, puedo saber que si yo siento algo, también puedo ver lo que tú sientes. Si yo pienso algo, también puedo ver lo que tú piensas. Si quiero, puedo ver lo que quieres. Lo que necesito, también abre a ver lo que necesitas. Lo que yo digo, permite también escuchar lo que tú dices y que aquello que yo hago también pueda conocer lo que tú haces. Y algo muy interesante es que si vemos el respeto desde el me veo, te veo, ahora sí que nos vemos, y existe un equilibrio, pongámoslo como un equilibrio, entre estas dos partes, ajá, entre lo que está dentro de mí y lo que está con la otra persona, hablamos de un concepto muy interesante que es la congruencia. Ser congruente o hablar de la congruencia implica que hay una relación de equilibrio entre estas dos. Hay una relación de respeto entre las personas con quienes estamos conviviendo o con quienes estamos hablando, haciendo cosas. Esta parte de el respeto está muy, muy ligada con el buen trato del cual hablábamos hace rato, pero nos gustaría partir desde el maltrato. Si hablamos del maltrato, podemos hablar de todas estas acciones que al estar en una vinculación con otras personas, incluso con nuestra propia persona, nos hablan de acciones de rechazo, de violencia, de muchos otros elementos que hemos mencionado hasta ahorita que motivan esta discriminación o que permiten replicar esta discriminación, este rechazo en espacios escolares. Estamos hablando de espacios escolares y que este maltrato podemos verlo en tres niveles. A nivel social es a partir de normalizar y de mantener esta violencia. A nivel estructural, a nivel de es que así son las cosas. Es que no me pidas cambiar el mundo ahorita porque así son las cosas. Y esto se traduce en una estructura de sumisión, de dominio a través del poder que tenemos, de maltratar desde el poder hacia los valores
o a través de los valores, como es la competencia, la violencia, la guerra, y que entonces esto permea en el cómo yo me relaciono en la escuela, el cómo me relaciono en mi casa, el cómo me relaciono con las personas con quienes convivo en un entorno escolar y que por lo tanto lo hago a lo interno, ya me estoy trabando, lo hago a lo Lo interno y interiorizamos, que ¿no? por Lo lo tanto introyectamos. Ujú. esa es la que buscaba, lo introyectamos. Lo llevamos hacia mi persona, me apropio de ello. Esto me corresponde. Soy quien puede dominar o quien es dominado. ¿Cómo lo pasamos ahora al buen trato? Es hablar de que en esto social haya relaciones de igualdad y de equidad, reconociendo y, ojo, respetando, te veo, me veo, las diferencias, esta diversidad, si soy parte de la diversidad, sea LGBT o no, soy parte de la diversidad, lo respeto, con valores de colaboración, cooperación, solidaridad, negociación, y que de igual forma pueda permear, por eso nuestra misión, cambio en la cultura desde lo relacional y lo personal, poder contribuir a que nuestras relaciones sean desde lo horizontal, desde el no soy más que tú. Podemos estar en una relación de poder porque lo estamos, siempre lo estamos, pero que esa relación de poder no sea una justificación para te agredo, para te rechazo porque eres gay, te señalo porque eres lesbiana, eres bisexual, entonces tú no entras aquí y que al nivel personal me coloque desde una vivencia de paz, de equilibrio, de estar bien, de saber que estoy bien y de poder construir lazos desde esta parte y que teniendo en cuenta estos elementos que ahorita es como una puntita del iceberg, las que le estamos comentando. Hay muchísimos temas más relacionados con esto, que de hecho en cuenta conmigo a lo largo de nuestros 20 años de experiencia hemos tenido oportunidad de conectar con ellos y de vivirlos. Nos ha tocado acompañar a muchas personas LGBT que en espacios escolares se les señala por su nombre, se les señala por que un día decidieron una persona decidió llevar unos lentes, ¿no? Que son lentes que necesita, lentes de aumento, pero con un diseño que no es pongámosle, el que entra dentro de la norma, ¿no? Estos lentes cuadrados de colores oscuros y que entonces como eran ay, no recuerdo, pero imaginemos que son unos lentes de estrellitas, por ejemplo, pues le señalan eso, ¿no? Es un hombre que se vive como hombre y que le dicen, es que esos lentes son de niña o esos lentes son de mujer. Y entonces dices, pues son mis lentes, ¿no? Yo vivo con estos lentes, los necesito para ver, para mirarte y para mirarme los necesito. Estamos hablando de un señalamiento desde sí el desconocimiento, desde los aprendizajes que tenemos y que justo por eso en cuenta conmigo no buscamos tampoco señalar ni decir es que tú estás mal o tú entiendes, sino si te voy a ver, también me voy a ver. Vamos a respetar esta vivencia que de tu parte como de la mía tenemos y acompañémonos en ello. Acompañemos qué es lo que está permitiendo que ese rechazo, esa discriminación siga presente a nivel social, a nivel relacional, a nivel personal. No sé si hasta aquí con esto que vamos comentando y que ahí también pues me gustaría conectar con aquellas personas que nos están viendo, pues que si tienen alguna duda igual nos las vayan escribiendo y nos las puedan hacer llegar ahorita, les comentamos por dónde. Veo, Sandy, que también quieres comentar algo sobre esto, entonces pues igual me gustaría escucharnos. Sandy, cuéntanos. Sí, Eh, justo esto que comenta Ramón es bien importante. En el respeto para nosotros ha sido una herramienta fundamental porque implica reconocer que por lo que discriminamos a personas LGBT es por algo que no deciden, no decidimos, ¿no? Y que entonces, ¿cómo piden que cambie o que sea otra persona cuando no lo estoy decidiendo?
¿no? Y cuando comprendemos eso, nos pasa como a cualquier otra persona. Pensemos en la primera vez que nos enamoramos. Decidimos a la persona, decidimos, esa persona me va a gustar en específico. No, así nos pasa a cualquier persona, seamos LGBT o no. O el reconocernos hombre, reconocernos mujer, ¿cómo ha sido ese proceso? Entonces, cuando nos centramos en la propia vivencia, podemos comprender. Entonces, también les invitamos a quienes nos están viendo que se cuestionen esto. ¿Desde dónde me nombro? ¿Desde dónde la primera vez que me enamoré? ¿Cómo fue? ¿No? Y se van a dar cuenta que es el proceso que pasamos todas las personas, ¿no? Somos parte de esta diversidad. Claro, y me encanta este ejercicio acerca del respeto porque pues nos obliga a mirar antes de emitir opinión, ¿no? Antes de criticar o de cuestionar las prácticas, identidades, sentires, pensares de otras personas, nos invita primero a mirar desde dónde yo lo estoy preguntando, ¿no? Desde dónde yo estoy sintiendo ese rechazo, desde dónde estoy queriendo que la persona no esté ahí conmigo, ¿no? Desde dónde estoy necesitando decirle que cambie, o desde dónde estoy diciéndole que no debe comportarse así o que no debe mirar a esa persona, ¿no? Desde qué lugar lo estoy haciendo. Y eso implica un ejercicio de mirar hacia mí, ¿no? Hacia todo lo que, hacia cómo yo me conformé, desde cómo empecé a entender que yo me concebía como mujer, ¿no? O sea, todos esos cuestionamientos básicos. Y entonces este ejercicio me parece súper, súper interesante. Algo que les quiero preguntar es, pues, ¿qué puede hacer o a dónde puede acercarse cualquier persona que nos esté mirando, escuchando, para crear estas redes que ya hablaron y que hemos comentado, pues son imprescindibles. Las redes de apoyo son imprescindibles para poder acompañar todos estos procesos, que en sí los procesos no es que estén mal, o sea, solo es como el sistema está acomodado para hacer ver que están mal, ¿no? O que no están permitidos y que no tenemos pues las herramientas suficientes para poder acompañar. ¿Cómo pueden crear esas redes o a dónde pueden acercarse para crear esas redes? Seguramente también mamás, papás estarán viendo este video, entonces posiblemente muchas personas o muchos de sus hijos, hijas, en algún momento se acercaron, nos están acercando, tienen la intención de decirles, mamá, papá, pues yo no me asumo mujer, ¿no? No me asumo o no me identifico con lo femenino, ¿no? O quiero ejercer estas prácticas. Y entonces, pues, ¿a dónde pueden también solicitar esa información? Porque ¿qué hacen con esa información, no? Claro, y justo aquí está por acá están nuestras redes sociales, pueden escanear este código, ahí van a poder llegar a ellas, pueden contactarnos desde Instagram, Facebook, TikTok incluso, y por acá también tenemos ya un teléfono con WhatsApp, pueden mandarnos un mensaje, de hecho por ahí les estaré respondiendo yo, y también por acá está el correo, pueden hacernos llegar alguna solicitud de acompañamiento, de alguna pregunta. Nos encantará poder responder y acompañarles. Brindamos acompañamiento especializado a personas LGBT y a familiares. Y así como lo hacemos directo con la población, también lo hacemos, como ya mencionamos, en espacios educativos, incluso en empresas. También por ahí pues andamos compartiendo y en otras instituciones vamos a compartir algunas pláticas, podemos acudir a distintos espacios y el poder, pues, ser esta red de apoyo que acompañe a personas LGBT, a familiares desde estos puntos y con esta información es algo muy, muy importante el poder seguir generando y por eso pues también un agradecimiento a estos espacios, a un espacio como este para poder hablar al respecto, que qué importante es, qué importante que esté generándose la conversación en torno a esto, en torno a espacios escolares. ¿Qué me toca hacer como una persona que está en un espacio escolar? Con este ejercicio que nos comenta Sandy, pues también muy, muy importante el poder hacer esa reflexión y a ver cómo nos va, a ver también qué surge de ello. Y si surge algo, pues también ahí estamos en cuenta conmigo para acompañar, sea en lo grupal, en lo individual, en algún espacio como estos, ahí estamos también con toda la apertura para escucharles y acompañarles.
Pues muchísimas gracias, Ramón y Sandra. Nos complace muchísimo escuchar toda esta información y saber que también pues contamos con su apoyo, con su trabajo para atender estas problemáticas generadas a partir de estas discriminaciones, ya sea en espacios escolares o en espacios familiares, ¿no? Y como lo mencionaron, una persona pues puede hacer la diferencia, ¿no? Entre sentirte acompañado, acompañada o recurrir a una práctica pues que puede terminar con la vida, ¿no? Entonces, creo que es importante también saber con quién se cuenta y a dónde se pueden acercar. Pues muchísimas gracias, pues esperamos verlos pronto en otros temas y pues dejamos aquí las puertas abiertas para ustedes, para cuenta conmigo. Muchas gracias. Pues sí, si se cuenta con alguien, cuenta conmigo. Acá andamos. Muchas gracias. Muchas gracias.